teníamos ayer. Estábamos aquí. Entonces, veíamos esto, ¿va? La organización neuronal. Y habíamos quedado, ¿sí? Habíamos hecho un dibujo donde veíamos la organización de las neuronas en capas. Estábamos aquí, mira. Estábamos acá. Recapitulando, ¿qué es lo que muestra ese dibujo? Vemos que hay 6 capas. La capa 1, molecular. Vamos a ver. Molecular, voy a reducir el grosor del molecular, granulosa, externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y polimorfa. Repasando de arriba para abajo, de la superficie para abajo. La capa molecular, muy pocos cuerpos celulares, solamente tenemos las células horizontales de Cajal y ves que son unas poquitas, ¿ok? En la capa granulosa externa, una gran cantidad de células granulosas. El que llegue tarde, yo no sé por qué a estas alturas del semestre no entiende, el que llegue tarde no lo voy a dejar entrar. De células granulosas, y como ves son entre las neuronas corticales, esta es la más común, la más frecuente. De ahí una capa piramidal externa, donde exclusivamente tenemos células piramidales orientadas con sus dendritas apicales hacia arriba, ¿ok? Y en esta capa piramidal externa, solamente células piramidales pequeñas, aunque varían de tamaño, pero en general puedes clasificarlas entre las piramidales pequeñas. Después, otra capa granulosa interna donde tenés un montón de células granulosas. Otra vez, como decíamos, mostrándote este aspecto de cielo estrellado con exceso de estrellas. La capa 5, que es la capa principal generadora de salida, siempre, como aquí estamos viendo una columna con una piramidal gigante, o una piramidal grande en el centro de la columna, formándome el eje de la columna, y alrededor de ella muchas piramidales pequeñas que van a disparar en sincronía con la célula grande, ¿ok? Esta es la organizadora principal de la actividad. Y por último, en la capa 6, una capa polimorfa donde tenemos las interneuronas que regulan por inhibición, o sea, en amarillo la célula de Martinotti, en negro las células en canasto que están dirigiendo sus axones, decíamos, a las columnas vecinas, y en verde la célula fusiforme que me representa cuyas salidas representan las fibras de asociación y las fibras comisurales que conectan esta corteza con cualquier otra. Ahora, ahí lo que tendría es una buena imagen de los cuerpos celulares, pero no me dice cómo están conectados. Ahí es donde entra el que yo empiece a trabajar con estas tinciones de mielina. Y la tinción de mielina, lo que yo vería es una rayita así, mira. Bueno, vamos a ponerla en negro. Mira, más llamativo, mira. Una rayita representándome una fibra que va de una neurona a otra, ¿eh? Un axoncito. Y a lo largo de todas las capas voy a tener esta rayita representándome conexiones internas dentro de la capa.
Ahora, en la capa 4 voy a tener un montón de fibras, porque aquí es donde tengo la mayor parte de conexiones internas. Mira. Ves que se mira como una banda más densa. Esto es lo que llamamos las bandas de Bylarger, la banda externa. Banda externa de Bylarger. ¿Okay? No sé si se pronuncia así, pero yo no sé francés. Bylarger. ¿Ok? Y en la capa 5, otra banda representándome todas las entradas y las conexiones entre las células piramidales que generan salida. Otra vez, mira, otro. Qué raro sonó esto. Mira, otra banda de fibras que es la banda interna. O sea que hay dos bandas de Bylarger bien definidas. Una banda externa, una banda interna. ¿Ya? ¿Ves cómo a lo largo de la corteza verías esas dos? Pero también tenés fibras que van en sentido vertical, o sea, conectando una capa con otra. Entonces también tendrías unas cuantas rayitas que van en un sentido vertical. Y en particular vas a tener 3 grupos, 3 sitios de donde salen estas fibras verticales en particular. Uno es de la capa 3. El segundo punto de donde salen es de la capa 5, mira. Mira, la capa 5 generándome la mayor parte de las salidas. Y unas cuantas de la capa 6, de la capa polimorfa, representándome las fibras de asociación. Pero entonces ves que acá parece como uno de esos cuadros de arte moderno que nadie les entiende ni papá. Pero lo importante es lo que estás viendo acá, es una idea general de que aquí tenés fibras de proyección y aquí tenés fibras de asociación y fibras comisurales, demostrándome de dónde están entrando y cómo están saliendo las eferencias de la corteza. Esto me da una idea más clara de cómo están las conexiones, tanto internas como salientes de la corteza. Es más, mientras más señalo, más prominente sea una capa, más va a ser la cantidad de fibras en una banda. Y en particular, en la capa 4, la banda externa de Bylarger, hay un lugar donde es especialmente prominente, que es el área conocida como Brodmann 17, la corteza que está a los labios del surco calcarino. En este punto, la banda de Bylarger se puede ver a simple vista. ¿Okay? O sea, cuando yo diseco esa parte de la corteza en una muestra de corteza trabajada en alcohol, vería algo así, mira. Este es un pedazo de la corteza calcarina. Y se ve que en medio hay una franjita así, mira. Más bien así. Más bien así, una franjita gris. Representándome todas las conexiones de la capa 4. En ese punto, en el área Brodmann 17, esa banda tiene un nombre especial, se llama la estría de Gennari. Y te define como tal el área. Esa área de la corteza está definida por la presencia de una estría de Gennari que es visible a simple vista. Dicho sea de paso, cuando este señor Gennari, quien quiera que fuera, descubrió esa característica, era estudiante de anatomía, fíjate, estaba empezando su carrera de medicina. No sé si después descubrió algo más o fue famoso por otra cosa, pero sí se hizo famoso porque siendo estudiante de anatomía se percató de que estaba esa franjita en la corteza visual primaria, y que por lo tanto también se le llama corteza visual estriada para diferenciarla de las demás
de las demás pedazos de corteza que también procesan visión. Ese es el área primaria. Y esa capa 4 tiene ese montón de conexiones porque ahí están desembocando dos sistemas de fibras que van a manejar dos subsistemas visuales, porque de hecho vos no tenés un sistema visual, tenés único, sino que tenés dos subsistemas, un sistema más antiguo que procesa principalmente movimiento y otro sistema más moderno que procesa detalle. Y para procesar detalle en particular, vos necesitas un montón de conexiones porque tenés que hacer un montón de transformaciones con una señal visual, ¿ok? Tienes que mover un montón de información. Entonces, esa información se está moviendo precisamente por esas fibras que atraviesan la capa 4. Y esas fibras son lo que, cuando lo teñís en alcohol, se van a marcar para formarte esa estría que es visible, como te digo, a simple vista. No es tan densa como te la puse en el cuadro, pero sí es parecido. Ahora, ya que tenemos eso, vámonos a la parte interesante del día de hoy, que es cómo funciona la corteza eléctricamente. Acuérdense que aquí tenemos la mayoría de las entradas son las excitadoras son glutamatérgicas, usan glutamato, y las inhibidoras usan GABA, con algunas excepciones que vamos a ver, en particular las que vengan de la formación reticular, que son la excepción, y utilizan norepinefrina. Pero caigamos y vamos a hacer un dibujo de el mapa de circuitos de la corteza. ¿Okay? Veamos qué tenemos acá. Primero borremos este gran macaneo. Y luego veamos qué es lo que hay ahí. Un momento en lo que hacemos un dibujo, porque esto va a tomar un... Nuevamente vamos a definir aquí las capas, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? La línea de puntos me está representando los límites de una columna. ¿Ok? Y tengo una columna de células. Mira que es, como decíamos, rústicamente cilíndrica o hexagonal. En esta columna primero tengo que definir las entradas. Y las primeras entradas con que me voy a meter acá son las que vienen de otras áreas corticales, o sea, las fibras de asociación y las fibras comisurales, que están entrando a la capa 1. Mira, vienen acá de otras áreas corticales. ¿Cabal? Y acá, en la capa 3, en la capa 5, tengo una célula piramidal, ¿correcto? Tengo una, voy a poner un par. Y estas células piramidales tiran sus dendritas apicales hasta aquí arriba. Por lo tanto, cuando hacen sinapsis, esas fibras de asociación comisurales, ¿qué serían? ¿Excitadoras o inhibidoras? Por lógica. Son excitadoras. Por lo tanto, se convierte en una fibra de proyección. ¿Vale? De proyección.
¿Ok? Ahí ya tenemos el principio del circuito. Ahora, la mayoría de las entradas a la corteza no vienen de otras áreas corticales, vienen del tálamo. Las entradas del tálamo van a venir a las capas 2 y 4, principalmente. Debería usar otro, espérense, voy a usar otro color. Las entradas del tálamo las vamos a poner en de color arcoíris, ¿va? No porque sean de la otra banqueta ni nada por el estilo, sino solo para diferenciar. ¿Ok? Principalmente las capas 2 y 4. Y en las capas 2 y 4 van a hacer sinapsis con una célula granulosa, ¿no? Ya hay varias. Voy a poner varias porque de hecho voy a necesitar varias. La célula granulosa la estoy haciendo con forma de estrellita. También las señales que vienen del tálamo son excitadoras, ¿correcto? Y las células granulosas, que son interneuronas, tienen la particularidad que son de las pocas interneuronas excitadoras. Por lo tanto, aquí, mira, posibilidades. 1, que esta célula vaya a excitar a una dendrita basal de una célula piramidal. La posibilidad número 2, por supuesto, esta está excitando a esta, mira. Posibilidad número 2 es que en vez de hacer eso, esta, por ejemplo, está excitando. Vamos a mantener la cuestión. Esta puede excitar otra célula granulosa también, porque una entrada a una célula granulosa puede ser relevada a otra célula granulosa, ya sea de la misma capa o de la capa alternativa. O sea, vos podés mandar una señal dentro de la misma capa 4, por ejemplo, o retransmitirla a la capa 2, da igual. O enviar o retransmitirla a cualquier otro tipo de neurona. La célula granulosa, trabajando como interneurona, de hecho, hay un montón porque estas están estableciendo conexiones con esencialmente todos los diferentes tipos de neuronas. Ahora, ya tengo un circuito, entrada, redirección, salida o entrada, salida. Ya tengo el principio de un circuito, ¿correcto? Pero la cosa obviamente no es tan simplista. Porque aquí también tengo a la célula fusiforme que vamos a hacer en morado. En este morado, no sé, morado magenta. Aquí tengo una célula fusiforme. Aquí tengo otra, ¿va? Como te digo, son relativamente comunes. Las células fusiformes están recibiendo señal de una célula granulosa. Célula granulosa excita a una fusiforme y la célula fusiforme, que es excitadora a su vez, me forma una fibra de asociación o comisural. ¿Ok? Ahora tengo la posibilidad, ya amplié con otra célula más. Y ahora este circuito me está permitiendo reenviar señal, ya sea a la subcorteza o a otra área dentro de la corteza, ¿va? Y aquí ya tengo entonces el circuito principal.
Mi problema ahora es regular la actividad del circuito principal. E igual que vimos en el cerebelo, yo tenía 3 mecanismos inhibidores. El primer mecanismo inhibidor es la célula de Cajal, que está aquí arriba en anaranjado. Aquí tengo una célula de Cajal. La célula de Cajal es excitada por la misma señal que está entrando de otras áreas corticales e inhibe, a ver, ahí está, a las dendritas individuales. Aquí tengo otra, mira. Me está inhibiendo a las células piramidales de una en una. Por lo tanto, esta célula de Cajal va a tener, ¿qué propósito hay en la regulación de la señal? Inhibición fina. Exactamente, estás haciendo inhibición fina. Por lo tanto, yo necesito inhibición gruesa. ¿Ok? En el cerebelo habíamos visto que las células estrelladas en el cerebelo me hacían inhibición a todo lo ancho de una folia. Aquí obviamente no quiero inhibir todo un pedazo de corteza, pero tengo en negro la célula de Martinotti. Trabaja muy parecido. Esta célula de Martinotti me está recibiendo señal de las células granulosas. ¿Okay? Esta célula, aquí mira, me recibe una señal excitadora de una célula granulosa, y a su vez la célula de Martinotti, que está aquí en negro, es inhibidora y me está inhibiendo a toda la columna. Cuando entra una señal a la célula de Martinotti, me puede hacer inhibición gruesa a todo lo ancho de una columna. ¿Ok? O sea que ya tengo los 2 mecanismos de regulación que yo necesitaba tener. Uno que me haga cambios grandes y uno que me haga cambios pequeños. ¿Ok? Pero tengo un tercer mecanismo de inhibición que me interesa aquí. Y es que, como hablábamos ayer, tengo otra situación. Aquí tenemos una columna, ¿va? Ya que tengo otra columna, la del vecino, ¿ok? Ahora mira, ayer hablábamos, por ejemplo, de que yo tengo, por ejemplo, adyacentes 2 columnas. Esta, ponele que es de un músculo flexor y esta es de un músculo extensor. Yo quiero contraer el flexor. Para contraer el flexor también tengo que relajar el antagonista, porque si no me estoy peleando contra mí mismo, ¿va? Peleando contra mí mismo, y eso no es una idea buena. Imagínate, lo que te sucedería es como que tuvieras doble personalidad y las 2 personalidades fueran enemigas entre sí. ¿Qué te parece eso como argumento para una película cómica? Un tipo con personalidad, con doble personalidad, y que las 2 personalidades no se lleven. Eso podría ser. Suena como una película para que le hiciera Jim Carrey, ¿va? Con las payasadas que hace. Ya sé que hizo una parecida, pero ahí no eran enemigos entre sí las diferentes personalidades. Ok. ¿Qué necesito? Necesito un tercer mecanismo. Ahora mira lo que va a pasar. Aquí en la célula, aquí al lado tengo células piramidales. Vamos a hacerlas en amarillo solamente para que distingas que son piramidales de la columna del vecino. Son iguales funcionalmente, por supuesto. Aquí tengo otra, etcétera.
Y ahí es donde entra mi amiga, ¿qué pasó ahí? Mi amiga, la célula de canasto. Pongámosle un color útil acá. Hagámosla en... No, ya sé qué voy a hacer. Permítame. La célula en canasto la voy a hacer en amarillo y las neuronas vecinas las voy a hacer en gris. Solo, además, se va a ver mejor en la ilustración. Permítame. Aquí tengo las neuronas piramidales del vecino. ¿Okay? Ya sea en la capa 5 o en la capa 3, da igual porque funcionan igual. Ahora, una piramidal de esta columna me tira una colateral, fíjate, ahí hay una colateral y esa colateral me va a excitar a la célula en canasto que puse en amarillo. Aquí está una célula en canasto, ¿eh? Y esta célula piramidal me excitó a una célula de canasto y la célula de canasto me hizo inhibición de la piramidal, de la columna vecina, no de la misma columna. Acuérdense, aquí tengo, mira, el mismo caso, tengo una colateral, una célula de canasto y esta célula de canasto acá, inhibiéndome a la columna vecina. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Cómo se llama lo que estoy haciendo? Cuando yo tomo la señal de una columna, estoy inhibiendo la columna vecina. ¿Qué está haciendo esa célula de canasto? No, más importante que inhibición. No, porque puede ser, porque una célula de canasto puede afectar a una o a varias neuronas, porque eso ahí no es exclusivo de que sea gruesa. ¿Qué tipo de inhibición estoy haciendo? No es inhibición gruesa realmente. Sí, y por lo tanto, eso es inhibición lateral en su forma más clásica. La actividad de una neurona está inhibiendo las que están alrededor de ella, en columnas adyacentes. Eso es inhibición lateral. La inhibición lateral en la corteza me sirve, por ejemplo, en el caso de las señales motoras, me sirve para, por ejemplo, para controlar un antagonista o para inhibir un antagonista. Estoy controlando dos músculos con una sola señal y estoy evitando que haya conflicto. Y en una corteza sensitiva, mucho más interesante, porque me ayuda a seleccionar señales. Vale, pongámoslo así. Tomemos el caso de la corteza auditiva. Y yo estoy recibiendo una variedad de frecuencias, ¿va? Que activan diferentes columnas, porque ahí dijimos que en la corteza auditiva, las diferentes columnas respondían a un tono específico, a una frecuencia específica del sonido. Ahora ponele que vos tenés estás hablando con una amiga tuya, y esta amiga tuya por casualidad tiene una de esas vocecitas que es como la de mi ex esposa, ¿va? Mi ex esposa tenía una vocecita de niña y hablaba así todo el día. Era cirujano, era médico especialista, pero sonaba como que estaba en el preescolar. Ok, ahora está Daniel tratando de hablar con alguien que tiene esa vocecita, ¿ah? En medio de otras conversaciones. Ahora mira cuál es el truco. La columna que está recibiendo esas frecuencias allá altísimas de esa vocecita chillona hace inhibición lateral de todas las demás frecuencias o de la mayoría de las que están cercanas. Por lo tanto, en un momento vos empezás a concentrarte y te enfocas, haces cancelación del ruido. Y en tu tímpano solo está siendo taladrado por la vocecita chillona y las otras las dejas de escuchar. Es una manera de hacer enfoque.
hago inhibición lateral bloqueando la salida de las otras columnas, la actividad de las otras columnas, y me quedo con una sola columna que se destaca clarito entre todas las demás que se callaron. Acordate, como una sonaría como, por ejemplo, cuando vos estás escuchando un pedazo de música clásica bien escrito. Te voy a poner, por ejemplo, Mozart. Y vos venís y estás escuchando. Él lo hacía a propósito, pues escribía la música así, no es que. Pero de repente vos estás, empieza esto es un concierto para algún instrumento de un tono bien distintivo, que sea oboe o clarinete o algo así, y de repente se ve entre todo el ruido, y de repente Mozart imitaba conscientemente eso, bajaba el volumen de la orquesta y solo oías el clarinete allá solito con la melodía principal, y aquello se oía con una claridad que te llamaba la atención, no porque fuera más claro que otro, sino porque él estaba intencionalmente jugando con eso, seleccionando una cosa. La inhibición de la célula en canasto es crítica porque te permite seleccionar. Ahora imagínate en la corteza visual. Yo tengo una imagen borrosa. Ya hice inhibición lateral en el tálamo, ok, está bien. Pero aún así, yo tengo una imagen medio borrosa, pero en algún momento yo empiezo a hacer inhibición lateral para clarificar el borde, la columna esa que decía detección de bordes en la corteza visual. Me está buscando esas diferencias y hace más inhibición lateral y me bloquea, por ejemplo, información de contraste o de color que me hacen borrosa la imagen, y de repente vos estás y de alguna manera tu corteza empieza a enfocar. Y entonces ves un borde bien clarito, bien definido, porque toda la señal del resto de la imagen se quedó inhibida, y ahora solo tengo una sola cosa definida en medio de un fondo que no tiene actividad. Un mecanismo buenísimo para refinar las cosas, ¿no? Entonces, la idea es que aquí los tres mecanismos de inhibición, vas a tener inhibición gruesa, inhibición fina e inhibición lateral. Y entre los tres yo puedo hacer regulación precisa de la actividad de la corteza. Es más, la inhibición lateral tiende a ser más de un tipo de inhibición gruesa que una inhibición fina, porque muchas veces yo quiero apagar enteramente una columna vecina. ¿Okay? Ahí es donde entra este mecanismo, hace inhibición porque entonces lo que haces es que, ¿te acordás lo que te dije? Que la piramidal grande en la capa 5 era el eje. Ser el eje implica que las otras neuronas piramidales disparan cuando la neurona principal, cuando la neurona grande dispara, por varios mecanismos. Primero es que la neurona, esta grandota, tira una colateral o varias para, por ejemplo, enviar la señal a una célula granulosa, y esta célula granulosa hace retransmisión de la señal. Esa es una manera. Otra es que las colaterales directamente afecten a las dendritas basales de las otras piramidales, ¿no? Cuando el jefe dispara, las demás disparan. Y entonces la inhibición lateral a lo ancho de una columna es bien fácil. ¿A quién voy a inhibir? Entonces, ¿a quién quiero inhibir cuando estoy haciendo inhibición lateral? Obvio, a la neurona más grande, a la neurona que es el eje. Literalmente estás aplicando una versión neural de aquella vieja frase que dice que cuando querés algo tenés que hablar con el dueño del circo y no con los payasos, ¿va? Inhibí a la neurona central y bajás la actividad de toda la columna. O sea que no tenés que inhibir a la columna vecina de una en una, como vos pensarías, porque entonces tendrías que tener un montón de células de canasto y controlar las células de canasto, y ahí va a ser un problema per se. Hasta ahorita me han entendido cómo funciona ese circuito.
Grillitos. Cri, 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 cri. No hay preguntas, porque voy a dar ese tema por visto, por ya discutido. Yo no tengo preguntas, doctor. Ok, bueno. Entonces sigamos para ver qué pasa con esto. O sea, ya que tenemos la arquitectura básica de la corteza, veamos qué es lo que pasa en términos de su variación. ¿Okay? Aquí voy a quitar esto. Permíteme un momentito, solo voy a quitar el dibujo borrado, asunto cerrado. Ok, ahora, esto que hemos estado discutiendo hasta ahorita es una corteza relativamente genérica, pues eso es los principios comunes a todas las variedades de corteza. Pero dijimos que la gracia de la corteza era que yo podía especializarla y que podía manipular esta organización general de muchas maneras diferentes para sacar diferentes especialización, diferentes tipos de corteza que se encargaran de hacer una sola cosa específica, pero que por supuesto estuvieran optimizadas para hacer esa función específica. Y esto vino, y este concepto que a vos te parece muy lógico, ¿va? Ahora, no creas que vino, que todo el mundo de entrada cayó con este concepto, porque resulta que cuando se descubrió la histología de la corteza, te respondía, como tantas veces en la historia, te respondía una pregunta, ¿va? ¿Cómo está configurada? Pero al mismo tiempo que te respondía una pregunta, te creaba otras más, incluso más difíciles de explicar. Y el problema era el siguiente. Cuando Bowlby y Cajal empezaron a publicar sus dibujitos tan bonitos, entonces venían, y por supuesto, todo el mundo agarró la técnica y empezó a hacer sus propios estudios, empezó a agarrar a sus pedazos de cerebro y empezó a verlo, porque obviamente existían los libros, ya existían los libros de histología. Entonces venía, por ejemplo, Allison y agarraba su microscopio. Allison escribía libros de histología, ese era su negocio, y se ponía a dibujar lo que veía. Y según Allison, la corteza era más o menos gruesa, tiene 1,5 centímetros de espesor, y veías que las células piramidales en tu dibujo de la corteza era una que otra. De hecho, a veces, no sé, la capa 3 era tan pequeña que podías decir que no existía o no la veías, pero las capas granulosas eran bien grandes. Mira, tiene una capa 2 y una capa gruesa, son las neuronas supernumerosas. Yo no encontré capa 3 y para mí hay 5 capas incluso, porque esa sí es vestigial, y en la capa 5 hay 3-4 neuronas. ¿Ok? Eso era lo que encontrabas. Hacías tu dibujito, lo mandabas, lo ponías en tu libro de histología y todo muy bien. Ok, pero no eras la única que estaba escribiendo un libro de histología. Venía Mario, y Mario, por supuesto, era la competencia y también escribía libros de histología. Y viene Mario y agarra y empieza a decir, bueno, yo voy a hacer mi dibujo, como claro, no voy a copiar la ilustración de otra persona, agarro mi microscopio, agarro mi lámina histológica y empiezo a ver. Pero para Mario, las capas 2 y 4 son pequeñas, la capa 3 es grande, la capa 5 es enorme y la corteza es bien gruesa en comparación, de mide 2.5 centímetros. Hay una capa 6 prominente que Allison casi no había mencionado, no le parece importante, pero para Mario, en la capa 6 había muchas neuronas fusiformes. Y además, encontraba que en su capa 5 tenía neuronas piramidales gigantes, casi tan grandes que casi las podía ver con una simple lupa.
y las otras piramidales pequeñas organizadas alrededor. O sea, nada que ver con lo que había descrito Allison. Y venía él, dibujaba y publicaba su libro. Además, si le hubieran enseñado el libro de Allison, que probablemente lo iba a ver en algún momento, decir, pero ¿qué pedo aquí? Esto no se parece. Ok, publicaban su libro o su artículo en la revista, como quisieras. Entonces venía Allison, veía el artículo de Mario y ¿qué decía? Mario no sabe nada, eso no es así. A ver, o su microscopio no sirve, o en vez de un microscopio debería buscar un bastoncito blanco y un pastor alemán, ¿va? Mario, por supuesto, iba a poner en una revista. Estamos hablando que esto en forma de una carta del editor de una revista, donde publicaba que básicamente había dicho que Mario no sabía ni mierda. Mario, por supuesto, iba a poner su réplica. E iba a decir que Allison probablemente había aprendido a dibujar, pero que no había pasado de la etapa de la crayola, ¿no? Que su educación artística se limitaba a las dos crayolas que le dan a los niños cuando llegas a Denis y los querés tener entretenidos manchando el menú. Ok, ya te imaginas, y aquello era algunos tirándose el otro y el otro replicando, y aquellos tirándose como que eran raperos de segunda categoría, ¿va? Entonces, bueno, vamos a salir de las dudas. Y venía Paola. Paola agarraba y dice, no puede ser. No puede ser. Uno de los dos, por lo menos uno de los dos tiene que estar equivocado. Paola agarraba su microscopio, ponía su laminita y dice, las 6 capas son iguales en espesor, o sea, son equivalentes, más o menos el mismo espesor, la misma celularidad, es menos gruesa, hay menos celularidad que dijo el otro, no veo células gigantes, pero tampoco veo que hay un montón de granulosas, y dibujaba y publicaba su libro en el Tratado de Histología de Paola. Dale. Y por supuesto no se parecía a ninguno de los otros dos. El resultado era el que te ibas a imaginar, solo ibas a echarle más gasolina al fuego. Entonces estos dos se juntaban y decían, esa Paola no estuvo viendo cerebros humanos, esa de seguro por haraganería se fue a comprar cerebros de vaca ahí a la carnicería del mercado en vez de hacer una disección como Dios manda de un cerebro humano. Y Paola le decía a estos dos, no, es que ustedes no saben leer una placa, o sea, ninguno de los dos debió haber pasado la clase de histología, mucho menos escribir el libro. Y empezaba aquella jodedera, ¿va? Entre los tres. Te podés imaginar que aquello era un caos. ¿Y qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Alguien ya se hizo la idea de qué es lo que está pasando ahí con la discrepancia entre esos tres señores y sus tres estudios histológicos que no parecen tener relación el uno con el otro, que pudieran ser de especies diferentes? Eran de áreas diferentes de la corteza. Exacto. Lo que pasa es que eso va en contra de algo que es un principio elemental de la histología. Ahí es la excepción a una norma fundamental de la histología. O sea, si yo vengo, agarro una muestra de músculo y lo agarro, por ejemplo, del elevador del párpado versus agarrarlo del bíceps o del glúteo mayor, las tres fibras se verían iguales. Bueno, con diferencia de tamaño de la fibra, ¿ok? Porque obviamente si tu glúteo mayor es una fibra más grande para hacer fuerza y el elevador del párpado pues es más delicado. Pero, por ejemplo, yo no podría saber si una muestra de músculo la tomé del bíceps o del tríceps, pues son exactamente iguales, ¿ok? O sea que pare de contar.
se supone que un principio básico para poder sacar para definir lo que es normal es que hay consistencia, ¿no? Lógica cotidiana. O dentro de un órgano también, vaya. Porque, por ejemplo, vengo y agarro un precioso instrumento que llama una aguja de Dean Silverman, que es un chuzo de este tamaño y de este grueso, y ¡fuácata! Te lo clavo en el hígado. Va. Te lo clavo en el hígado, Paola. Y saco una muestra de tejido del hígado y ya miro la arquitectura clásica del hígado con el lobulillo hexagonal y todo lo demás. Pero pudiera yo decir de esa manera si lo saqué del lóbulo izquierdo o del lóbulo derecho del hígado. No, ¿eh? Pues todo el hígado se ve igual. Y todo el hígado, de hecho, fisiológicamente y funcionalmente es igual. A vos te interesa muy poco si el tequilazo que te metiste anoche lo metabolizaste con el lóbulo izquierdo o con el lóbulo derecho del hígado. Lo importante es que lo tenías que metabolizar, ¿correcto? Para poderte meter el siguiente tequilazo. Porque es morfológicamente homogéneo y fisiológicamente también es homogéneo. Es un principio básico. Entonces, el problema es que aquí aparentemente todo estaba trastornado. Y tenía dos posibilidades nada más cuando la histología parecía cambiar con cada muestra que tomaras. La primera fuera que no existiera una histología normal. O sea que las células en el cerebro se disponían a la garduña, en cuyo caso no podías establecer un patrón. ¿Sí? Y eso es un grave problema, porque nuevamente caemos en la situación de que para que puedas definir que algo es anormal, primero tenés que definir lógicamente qué es lo que es normal. ¿Ok? Paola la definimos, asumo yo, que sos anatómicamente normal, ¿ok? Que no tenés que no te sobra, ni te falta nada, ni tenés nada puesto fuera de su lugar. Espero. Hasta los momentos sí, doctor. Ok, menos mal. Menos mal, si te sale algún apéndice ahí fuera de lo normal, avísame, por lo menos para escribir el artículo. Pero porque nosotros tenemos una definición de cómo debería verse Paola, que es lo que se considera normal y que se considera una variante, porque por supuesto tus rasgos faciales y corporales son tuyos, pero tenés 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas, un hígado al lado derecho y un intestino y no sé qué, todas las demás piececitas que te componen. Ok. Entonces, si no había un normal y que cada una de esas piececitas tiene una histología definida, pero si no hay un normal, entonces no puedo definir patología porque quiere decir que cualquier cosa vale. Por supuesto, era un absurdo, porque decía, nunca hemos visto algo que sea aleatorio. La otra posibilidad era aún más cabrona. Dice, ¿qué tal? Porque obviamente las muestras habían sido tomadas por gente diferente y de pacientes diferentes. ¿Qué tal si entonces la posibilidad B era la histología normal del cerebro no es, es individual, ¿ok? Que lo que dibujó Paola en su libro era la histología del paciente que estudió, Allison, la del paciente que estudió y así sucesivamente. O sea que la histología cerebral fuera como las huellas digitales, que cada quien tiene una propia y no son repetibles. En cuyo caso igual te llevó el demonio en términos de definir la normalidad, porque es decir que no existe una normalidad como tal, sino que hay individualidad. Y ahí sí, olvídate de cualquier manera de definir patología porque
estás fregado, ¿verdad? Es decir, no, que eso es anormal. No, así es él. Bye. Así es él. Esa es su histología y fríguese todo el mundo, porque así le gustó. Entonces, el problema es, como te digo, porque violaba la regla de la consistencia. La regla que dice que, por ejemplo, que yo saco una muestra de la glándula lagrimal y mi glándula lagrimal a nivel microscópico es igual a la de Paola, asumiendo que la tuya no sea hipertrófica, porque eso es de la que ve, como llama la tontera, la Rosa de Guadalupe. No creo. No la miro. No te creo capaz de matar neuronas de esa manera, consta. No te creo que... No se preocupe, no me gusta, doctor. No, porque si te gusta te aplazo. Así lleves 99 promedio, te aplazo, ¿no? Por anticientífica. Y todo esto iba, por supuesto, y estaba causando grandes problemas. Hasta que a alguien se le ocurrió, y lo que a vos te diría, pucha, pero es elemental, pero hasta lo más elemental se le tiene que ocurrir a alguna persona alguna vez, por primera vez, por primera vez. Y en este caso, esa persona era un señor, era un patólogo alemán bastante reconocido que trabajaba en Berlín, en el hospital de la Charité, en Berlín. Este hombre había estudiado patología, más que nada porque no tenía mucha vida social, gracias a que sus padres le habían puesto el precioso nombre de Corbinian. Imagínate cuántas citas iba a conseguir si te llamaban Corbinian y cómo te iban a molestar tus compañeros en la primaria. Bueno, se llamaba Corbinian Brodmann. Y Brodmann, que ya existía el concepto, o ya existía la idea de que el cerebro no era un todo homogéneo, no era como el hígado, que todo el hígado hace el mismo trabajo todas las células, sino que el concepto de que el cerebro, que la corteza, era la suma de varios sectores, cada cual con su función asignada, dice. Y Brodmann dice, ¿qué tal si la forma, o sea, la morfología, es obviamente una consecuencia de que tuvo que especializarse para una función? Y lo que está pasando es que estamos viendo las muestras fueron tomadas de diferentes áreas de la corteza y que por lo tanto va a haber alguna variante histológica y que dentro de la corteza, de acuerdo a la localización de la muestra que tomaste. Y Brodmann, como buen alemán, empezó a aplicar una metodología sistemática para tomar las muestras de cerebro. Vamos a hacer un dibujo. Permití abrir la pizarra otra vez. Dame un momentito, vamos a poner acá. Ok. Brodmann hizo algo. Acordate que trabajaba en el departamento de patología de una universidad y tenía bastante cerebro para estudiar. Entonces vamos a poner, aquí tengo un cerebro. Perdón. Etcétera. Estos no van aquí, este no va aquí. Estos van aquí y aquí. Ok. Entonces, bueno, ese es el hemisferio izquierdo, rústicamente. Y empezó a tomar muestras y dice, ok, vamos a empezar a tomar muestras y vamos a empezar a tomar las muestras. Tengo 20 cerebros, voy a empezar a tomar 20 cerebros de este lugar que se llama 1. ¿Ah? Ok.
Y a todos los pacientes le tomo esta muestra que dice el número del mismo lugar ahí marcado con el 1. Y de ahí vamos a empezar. Aquí voy a tomar 2, voy a tomar 3, o sea, en franjitas, y voy a decir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera, 17, 18, 19. O sea, tomo 20 muestras del número 1, 20 del 2, 20 del 3, 20 del 4, 5, 6, 7, 8, así, 18, 19, 20, ¿ok? 37, 38, 41, 52, perdón, 41, 42, 21, 22, 40, 39. Cada número me representaba un sitio de toma de muestras, ¿ok? Total, que él muestreó 20 personas. Y entonces el número 1 encontraba que la corteza se veía así, mira. Este es 3, ese pedacito es 3. ¿Ok? Mira, predominando las capas 2 y 4. La capa 3, mira, este pedacito apenas. Ok. Y ahora lo importante, de los 20 o 30 o lo que fuera pacientes que estudió el área 1, todas las áreas 1 se miraban igual. Dice, vamos a ver, ¿será casualidad? Las áreas 2 y las áreas 2 se parecían bastante al área 1 con alguna diferencia. 3, 4. Ahora agarró el área 4 y el área 4 se miraba así, mira. 1, 2, mira un pedacito. 3, 4, 5, mira una enorme área 5 que allá antes era chiquito. 6. Y esta era más grande. Entonces, y todos los cerebros que muestreaba sacaban un patrón similar, ¿ok? O se iba aquí al área 10, por ejemplo. En el área 10, las 6 capas estaban igualmente distribuidas. Aparte de que el espesor de la corteza variaba y otras características. Las otras neuronas que no hemos mencionado, también la presencia o ausencia de alguna morfología, algún tipo específico de neurona. Total que él descubrió un principio básico. Cada sector del cerebro, cada lóbulo tenía cada área que él estudiaba tenía su histología propia, que la histología era consistente de persona a persona. Quiere decir que el cerebro no tenía un solo patrón histológico, tenía un patrón histológico que dependía de qué pedazo del cerebro hiciera. Y él, claro, como los otros habían tomado muestras individuales, Brodmann había sido sistemático, había tomado suficientes muestras para que fuera estadísticamente válido. ¿Ok? Entonces ahora sí, él pudo hacer, en base a la histología, fíjense bien, un mapa histológico de la corteza. Y en ese mapa histológico de la corteza, él definía 55 áreas diferentes, gobernadas, por supuesto, definidas por su histología, valiendo la redundancia de lo que acabo de decir. Las 55 áreas estaban definidas histológicamente. Y que entonces era un mapa histológico de la corteza. Ahora sí ya tenías
una posibilidad de establecer un normal. Pero más bonito, definías, aparte de las patologías que existían, definías una nueva. Si aquí en el lóbulo frontal yo tengo que tener una corteza donde las capas sean iguales y tengan tal y tal características, y de repente fuera a encontrar corteza que debería yo encontrar en el lóbulo occipital con características de una estrella llenar y capa 4 grande y todo, y la fuera a encontrar aquí en el lóbulo frontal, donde no debía estar, eso ya era una patología. Y definía otra cosa, llamaba que definía la heterotopia cortical, implicando que el proceso de organización que me agrupaba la neurona de tal manera que cada lóbulo y cada giro del cerebro tuviera una histología definida, ahora se había trastornado y que por lo tanto tenía corteza occipital donde debería tener el frontal, o corteza parietal en el lóbulo temporal, o sea, con características histológicas, que sería el equivalente cortical de que aquí en vez de una mano me saliera un pie. Ya es una patología, es un tipo de malformación. Y esa corteza heterotópica ahí implica que la estoy poniendo en un lugar donde le voy a asignar un trabajo que no puede cumplir. Es como que yo pusiera al contador del restaurante a cocinar la carne. Probablemente va a ser un desastre, ¿va? O para ese efecto, al chef pastelero a manejar la contabilidad y las finanzas del negocio. Y no sabe nada, lo que va a hacer es un desastre. Entonces, Brodmann me definía, de hecho, algo más. Y entonces él publicó su mapa en un libro que escribió en 1904, La clasificación de Brodmann. El libro se llama traducido al alemán, sobre la estructura, sobre la organización anatómica de la corteza cerebral del humano. Así, traducido al alemán. Yo no lo he leído. He leído el título, he visto el título y todo, pero nunca, no voy a decir que alguna vez he leído eso. Y publicaba, ese es un mapa, parecido al que dibujamos, donde estaba los 55 áreas de corteza que él había definido. Por supuesto, vos puedes hacer tu propia clasificación, y hay otras más modernas que tienen incluso más áreas. Como te digo, hay una nueva que tiene como 200. Pero para efectos de nuestra discusión, vamos a usar esa de Brodmann, porque como clasificación histológica es suficientemente útil, y porque todo el mundo se supone que la conoce, o sea, está en tal uso que no induce a confusión. Y entonces Brodmann definía que la corteza era histológicamente ubicada entre dos extremos. Primero, corteza como la que vimos en el área 1, donde predominaban las capas de células granulosas. Así se llamaba corteza heterotípica, porque las capas eran disímiles entre sí, de tipo granular. Ese era un extremo. En el otro extremo tenías corteza como la del área 4, donde casi no hay células granulosas y predominan las células piramidales. Y esa se llamaba corteza heterotópica agranular, porque no veías nada granular. Y en el centro de eso, y cualquier variación, por supuesto, entre esas dos, es decir, basando en un espectro que iba desde una corteza donde tenías casi solo células granulosas hasta una donde solo tenías células piramidales y las células granulosas estaban casi ausentes. Y un punto intermedio te lo daría más o menos como esa que te mostré en la punta del lóbulo frontal en el área 9, donde las capas están más o menos equitativamente balanceadas y le decís corteza homotípica, ¿ok? Y por supuesto cualquier punto intermedio entre esas, ¿ok? Entonces, ahora ya tenías una manera de clasificar la corteza. No solo eso, sino que el mapa de Brodmann no solo le servía a los patólogos, después veremos que nos iba a empezar a servir porque es lo suficientemente simple como para poder clasificar las áreas en base a la función, aunque la intención de Brodmann nunca fue
la de decir que eso era un mapa funcional y nosotros vamos a adaptarlo. Ahora, ¿cómo y por qué? Eso es parte de una historia que vamos a contar el lunes, ¿ok? ¿Preguntas hasta hoy? Por mi parte no, doctor. Ok, bueno, entonces seguimos el lunes y vamos a hablar el lunes. Para el lunes sí ocupo que todo el mundo tenga cargado, no, para el martes. El lunes vamos a hablar de algunas cosas generales. Para el martes todo el mundo tener el Brain Tutor listo, ¿ok? En teléfono, computadora o lo que les dé la gana, pero tienen que tenerlo listo, ¿ok? Y entonces, a partir del lunes viene el tema más largo, el más grande de estos, pero tal vez el más relevante, que es la localización cortical de las funciones, ¿ok? Entonces, mientras tanto, pues vayan a descansar. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Ok. Feliz día. Vamos, doctor.